La herramienta de este macedonio es un arma de perforar agujeros. La Sphinx viene de mi pasión por el Egipto. Con ese bigote característico que nos recuerda al mítico Dalí. Me dio ese toque de... ¿Sabes? La cabeza de faraón en el cuerpo de león es el Sfingo. Sí. ¿Y qué piensas del hambre en África? ¿Sí? Se ha convertido en uno de los actores que más está rodando para las plataformas digitales. Estaba vieja, pero más buena Madonna, ¿no? Me habría gustado tener mucho más pelo, mucho más barba. La doble cara. La cosa que de... La falsedad, ¿no? Y llegado de Macedonia, tengo en el jacuzzi al actor Diego Spinks. Ha sido un placer estar contigo. Igualmente. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Adelante, grabando. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo bien? estás tú? Bien. Muy bien, aquí vine a verte. Muy bien. A pasar un par de días en ¿Tu primera Barcelona. vez en Barcelona? No, yo vivo en Canarias. Vivo en Gran Canaria, en la isla Ajá. más bella del mundo, yo diría. Ajá. ¿Y tú? Bien, Vives bien, aquí, sí. ¿no? Que tiene un bigote como Dalí, que es un poquito Dalí, ¿no? ¿Bigote? ¿Por qué te lo has hecho? El bigote. El bigote. ¿Lo llevas porque te gusta simplemente porque se lo has visto a alguien y dices, me voy a hacer No, prueba de eso? ha sido todo por caso, Ajá. que me estaba afeitando un día y como por el último dejé para afeitar el bigote, mi hermano me estaba guardando diciendo, coño, qué guapo que eres. Me estaba mirando así, diciendo, sabes, tienes razón, voy a intentar a ver cómo me queda y Ajá. casi un ano que se quedó aquí. Muy bien. Ya. Bueno, se da un luz diferente también, ¿no? Para destacar un poquito. Más sí, sabes, me dio ese toque de, sabes, Sí, algo tuyo. algo mío, sí, algo diferente Bueno, que... Dalí lo llevaba así, ¿no? ¿Sabéis quién es Dalí, no? De Salvador Dalí. Sí, sí, sí. El lo pintor sé. que llevaba los bigotes así. Eso es muy característico de él. Decimos que no ha sido el ejemplo de... No ha sido el ejemplo, te has hecho por casualidad. Pero es toda una casualidad que salió al final bien, porque al final todos les gusta. Te el dicen, bigote. ¿no? Te dicen que tiene algo característico. Dicen que hace su efecto. Claro. Muy bien. ¿De dónde viene el nombre de Diego Spinks? Sphinx viene de mi pasión por el Egipto, por la cultura egipciana. Ajá. Yo pensaba que era por los gatos. No, es el Egipto, la cultura y toda la antigüedad de Egipto que a mí siempre me ha atraído y he leído mucho. ¿Por qué es Sphinx traducido? El Sfingo que se queda delante de la pirámide, prácticamente la cabeza de faraón en el cuerpo de león, es el Sfingo. Sí. Ok, no sabía. Sí, eso Muy es bien. el Sfingo. Muy original Prácticamente mi apellido viene de allí. Ajá. Y ¿También artístico, no, Diego, imagino? sí, obvio, sí. Diego viene de un actor que cuando estaba pequeño era el actor más bello por mí, de una telenovela de mi madre, ¿sabes? Pero es pequeño todavía, ¿no? ¿Cómo? No, ahora no sé, ahora 29, no soy más Bueno, pequeño. eres pequeño. No, yo te hablo de niño, eso, Niño. ¿sabes? 7, 8 años cuando la primera vez se encienden los hormonas Ajá. y cuando te das cuenta, ¿sabes? De lo que te gustó, ¿no? Cuando todos estaban eufóricos, todas las mujeres viendo las telenovelas, yo, ¿sabes? En ese periodo en mi país todo estaba subtitulado. Ajá. Y como era el momento cuando yo tenía que comprender, a leer rápido, desde ahí también he aprendido el español. Porque mi madre me estaba obligando a leer los subtítulos que se marchan rápido, ¿sabes? Ajá. Así me estaba haciendo la práctica y ella estaba tranquila viendo sus telenovelas. ¿Se ve mucho hoy las novelas españolas? Ahora no, ¿sabes? Pero en los años 90, cuando estaba el boom, decimos, de las telenovelas mexicanas. No sabía. Sí, Se estila ahí estaba países. también ahí. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, digamos, para que la gente lo conozca? Entonces, Sphinx con la letra grande, ¿Sí? Diego con la letra grande siempre, los iniciales. Ok. ¿Lo sabéis? Eso es. Para tener seguidores y vaya para arriba. ¿Cuánto tiempo llevas en Entonces, mi primer video lo hice el año pasado, octubre, ahora sería prácticamente un año. Pero después de ese primer video tuve que hacer una pausa pequeña porque, sabes, con la pandemia del COVID, tuve mi familia afectada mucho del COVID y, sabes, no estaba a gusto hacer las cosas y yo soy una persona que si no estoy bien y no estoy a gusto no lo hago. Claro. Ahora son los últimos 4 meses que empecé de nuevo profesionalmente y
¿Perdiste a alguien en la pandemia? Sí. Sí, he perdido dos familiares muy caros a mí, pero esa cercana está todavía aquí, menos mal, apoyándome en todo lo que hago. Wow. Bueno, pues lo siento. Pasan, cosas que pasan. Todos hemos sido afectados de esta Sí, pandemia. de alguna forma u otra sí, todos. Pero bueno, que al final perder a alguien por esto es un poco difícil, ¿no? Sí, es difícil. Perder un perrito es difícil que Claro, viva claro, contigo. no. Bueno, Imagínate para mí una mi persona. perrito pierdo los pagas. Sí, parece que has perdido el mundo. Pero, No, ¿sabes? yo lo pierdo. Yo si mi perrito se muere, o sea, pierdo el mundo. Sí. Realmente. Pero, ¿sabes? No, tenemos que sobrevivir, seguir No, claro, viviendo y evidentemente. luchando. Y Claro, es así. lo que estaba haciendo Sí, sí. y lo que voy a hacer. Claro, no, al final no tiene nada que ver que hagas esto para que sea malo o bueno. O sea, es bueno porque es trabajo, o sea que... ¿Por qué fijaste tu residencia en Canarias? Porque yo todavía soy felizmente casado. No, estoy separado, pero soy todavía casado y en Canarias vine de luna de miel. Ah, Sí, vale. en Gran Canaria, en Maspalomas. ¿Dónde te junto a mi casaste? pareja. ¿Te Me casaste casé en Italia. Ah, o sea, con alguien italiano. Sí, con mi único amor, puedo decirlo hasta ahora, el verdadero amor que lo he tenido. Y llevábamos juntos como 5 años y pico. ¿En Italia se puede casar? Yo era la segunda pareja de Italia que se casó. ¿Cómo ¿Sí? salió la ley? Sí. Wow. Y la primera pareja que se casó en la ciudad donde estaba viviendo, que se llama Trieste, que está en la frontera de Eslovenia, Wow. el norte-este de O sea, que tú Italia. eres de Eslovenia. No. Yo soy un poquito Vamos a más del sacarlo, sur. vamos a sacarlo, vamos a Vale, sacarlo. lo vais sacando, va. Lo vamos a sacar. Hasta el final Ya te lo eres voy a sur, confesar. con Bosnia. No. Bueno, vamos allá. ¿Te gustaría algún día estar entre las grandes estrellas? ¿O te conformas con sacar dinero y... Decimos que yo esto que lo empecé a hacer no era por el dinero y sobre todo por el dinero, era un sueño desde pequeño, de niñez. Tenía siempre solamente una duda que se llamaba mi hermano, porque tengo mi hermano que lleva 11 años menos que yo, es mucho más pequeño, y me importaba mucho va a pensar él sobre eso, ¿no? Ya. Como por mí era, y todavía lo es, la persona más importante. Y entonces, como él creció, yo le he hablado tenía esta oportunidad, como que te dije hace un año, a grabar reportajes de Island Media, que ahora los voy a saludar. Hola chicos. Grabé tenía la posibilidad de grabar por ellos, me ofrecieron este trabajo, decimos. Y entonces dije, no, ahora no voy a perder de nuevo mi sueño. Y Claro. le hablé con mi hermano. Y- Me dio todo el apoyo del mundo diciéndome de ir y de matar todo, ¿sabes? De conquistar Vale. todo, ¿sabes? Claro. Y lo hice. ¿Has trabajado Así para algunas empezó todo. productoras? Sí, hasta ahora tengo Crunch Boys, tengo Eric Videos, Treasure Island, Road Nation, que es también una inglés. Has estado hace poco, ¿no? Treasure Island, grabando en Canarias. Sí, pero hace 3 días he grabado una otra película por ellos, que iban a tener la posibilidad de verla más para adelante. Sí, seguimos ¿Cómo trabajando muy contactaste, bien. por ejemplo, con Treasure Island? Con Treasure Island, como ¿O te contactaron? Tengo un amigo que es muy caro mío, que se llama Patrick. Hola Patrick, que vive en Canarias. Y prácticamente tenía contacto con ellos, como que ellos vinieron a la isla y estaba este casting de personas nuevas que quieren empezar a hacer este trabajo. Ahí me he ido y Muy bien. ¿Y qué tal la empezó experiencia? todo así. ¿Con qué te ha gustado trabajar más? ¿Con Eric Videos? ¿Con Treasure Island? ¿Crunch? Sincero, no tengo preferencias, porque al final todo lo que lo hago, no soy una persona que dice sí a todo. Ajá. Entonces, en todo eso que lo hice, a todos lo que dije sí, es porque me estaba bien. ¿Qué tal Eric Videos? Por ejemplo, no conozco. ¿Cómo? Eric Videos. Eric Videos. Porque a mí como Eric, productoras es las que sí, me gustan por la temática que tienen y todo eso. Eric Videos son prácticamente una productora francesa. Eric es maravilloso, es el dueño de Eric Videos, que me ha contactado este mes, cuando estaba la última ¿Te vez en contactaron Barcelona. ellos? Sí, me contactaron ellos, y como también he tenido muy buena experiencia con Crash Boy, con Jordi, que tú lo conoces, Sí. que es una persona también súper profesional y sobre todo fuera también un buen amigo. Chao, Jordi. ¿Cuál es la producción en la que has pensado que te encantaría estar?
Lucas Entertainments. Sí, pero alguna producción en concreto, alguna que digas, esta película, me hubiera gustado hacer esto porque se ve como más... La producción que hice yo de La Casa de Cartón, ¿la has visto? Sí, la he visto, me ha gustado mucho. Ajá. Complementos, la has hecho muy bien. Sí, está muy chula esa. Sí. Y a mí me gusta por ese tipo de cine así. Me gusta el cine porque como me gusta el cine en sí, yo he estudiado cine en Madrid y todo eso, pues es algo que lo quiero un poco llevar, que mezclar las dos cosas, ¿sabes? A mí la historia me gustan. Como ejemplo, por Crunch Boys hicimos una pequeñita historia. ¿Qué voy a decir? He grabado con Santi Noguera. Hola, Santi. Ha sido muy bien, ¿sabes? Y propio me ha gustado propio por eso, porque tuvimos que actuar y sacar fuera los artistas que están dentro de nosotros, ¿sabes? Teniendo productores así... Te enriquece más un poquito de todo, ¿no? Sí, así podemos también enseñar a la gente que no somos simples. Claro, somos carne, trozos de carne. Sí. Muy bien. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿No? Más, ¿sabes? Muchas cosas me hicieron bien y mal. Muchas cosas le equivoqué. Pero todo está bien, ¿no? Sí, mira, que estoy aquí vivo y sano. Sí, pero que está bien que también cometer errores. Sí, obvio, es ¿no? lo que te enseña a vivir. Claro. Y por eso nunca me arrepentiría de lo que hice, aunque sí, a veces hice cosas equivocadas. Claro. No soy una persona que me arrepiente de lo que hago. ¿Qué escuchas tú en tu casa, por ejemplo, de música? ¿Y qué música te gusta? La música que me gusta. ¿Con cuál te quedas? Me encanta esta música. O con cuál pasas por algún sitio y escuchas, me quedo aquí bailando. O bailando. Entonces me gusta mucho la música de los años 80 y 90. Ajá. Me gusta el house. ¿House? Sí, luego de los comerciales me gusta mucho Lady Gaga. Y la nuestra vieja pero más buena Madonna, ¿no? Ahí está. son las personas los artistas que aprecio más que todos. Y del mundo latino, Ricky Martin, obvio. Muy bien. Es mi favorito. Muy bien. ¿Y qué restaurante es tu favorito? Es mi restaurante favorito. ¿Dónde te gusta? Si alguien te dice, recomiendo un restaurante en algún lado, que sea. Tipsy Hammond Bar, que no es un bar-restaurante que está en Playa del Inglés. Ajá, ¿dónde? En Playa del Inglés, propio en Maspalomas, en Gran Canaria. Está propio en la costa, en la playa. Vale. Que tiene un ambiente muy chulo, ¿sabes? Ajá. Y comida súper rica. ¿Y qué piensas del hambre en África? Del hambre en África. Pobres hijos, pobres niños, pobre gente. ¿Pero qué piensas? ¿Qué crees cómo se puede solucionar esto? ¿Crees que hay solución o no? Creo que sí que hay solución. ¿Cuál crees que sería la solución? Mientras de hacer las donaciones humanitarias, podemos enseñarle a esta gente cómo vivir. Si decimos que nosotros somos esos que son más delante, ¿no? Que sabemos cómo hacer las cosas, ¿por qué no enseñarle cómo hacerlo? ¿Pero crees que el problema es ese, que ellos no saben cómo hacer las cosas? ¿O crees que es un problema de gobiernos y de clima, digamos? Del clima creo que no tiene nada que ver, porque también yo vivo en Gran Canaria, donde es desierto, donde no tenemos nada, pero hay otro gobierno que al final que también... se llama España, claro. Sí. Pero creo que es toda una política, porque al final a alguien le está bien que África se muere de hambre. Claro, tú piensas que, sabes que África antiguamente pues era un continente más desarrollado, ¿no? África es el corazón del mundo. Que era al final por donde pasaban, digamos, mucha gente para ir a México, ¿no? Era como... Obvio, en la antigüedad todo empieza desde ahí, es África. Donde hay todo, no creo que el clima maravilloso que lo tiene es un problema del hambre que está por ahí. ¿Y cuál es tu, aparte de tu cuerpo, favorita para ti? El cuerpo favorito. Tu parte. Tuya. ¿Puedo decirlo por YouTube? Sí, claro. ¿Y cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta? No la tengo. No, pero alguna parte que digas o que menos valor o que menos... Que le doy menos valor, puede ser. Si quieres decirlo, si no, no pasa nada, ¿eh? Bueno, es que nunca he pensado... Sí, todos tenemos a veces una inseguridad, ¿no? Esto aquí o esto que no se vea, o
¿no? No sé. Sí, he tenido cosas así. O me gusta, ¿no? O me gusta esto, no sé. Siempre a uno le gusta estar de una manera, siempre al final, o queremos lo que no tenemos, cosas así, ¿no? Me habría gustado tener mucho más pelo, mucho más barba. Más barba. Sí. O sea, es algo que te gustaría tener más. Me gustaría tenerla más llenita, más fuerte, ¿sabes? Como, si no, el resto estoy muy satisfecho de lo que tengo, como mi madre me parió. Yo tengo dos grandes amigos allí en Gran Canaria y he trabajado allí, en Canarias, hace mucho tiempo, en Maspalomas. Sí, tengo muchas personas cercanas a mí. ¿Sí? Puedo decir que estoy de verdad bien en esta isla. Muy bien. No, Los canarios los canarios son muy buena gente. Y el clima y todo es genial. ¿No? Por eso me he ido. Claro, es que es ahí la primavera eterna, ¿no? Que se dice. Sí, la primavera eterna, aunque sí, de verano hace mucho calor. En verano hace demasiado, ¿eh? Yo, claro, en verano Sí, pero prefiero aguantar el calor 3 meses que no el es frío. frío. Yo también. Sí, es verdad. Bueno, vamos a jugar ahora a un juego. Vamos a jugar. Voy a hacer preguntas un poco más culturales, ¿no? De cine, música y todo esto. Vale. Entonces, digamos que los actores, pues, que te pregunten, pues van a ser a lo mejor más de cine, ¿no? Cine comercial. Tienes que decir lo primero que te pase por la cabeza. Vale. ¿Vale? Y eso no quiere decir que seas lo que más te guste, ¿vale? Que mucha gente que a lo mejor se queda pensando porque quiere encontrar el mejor y que luego se acuerda, no, da igual. Sí, en el momento puede ser que te viene el peor. última estupidez. O el que menos te gusta, ¿vale? Pero es el primero que te pase por la cabeza. Sí. Entonces, como película, ¿cuál es la primera que viene? Una película. Una película. Rápido. No tu mejor película, una que te venga ahora mismo. La primera Titanic. Oye, ¿quieres creer que la mayoría de la gente ha dicho Titanic? Sí. Curioso, ¿eh? Obvio, es una película que ha dejado un... Claro, no, es una película histórica. Obvio. ¿Un actor? Tom Cruise. ¿Una actriz? Kate Winslet. Me encanta, ella. A mí también. ¿Cantante de chica? Thalía. ¿Thalía? ¿Cantante chico? Ricky Martin. ¿Canción? ¿Una canción? ¿Que te guste? Desde esta noche te extraño mi habitación. ¿Un plato favorito? Carbonara, spaghetti carbonara. ¿Un disco de algún artista? Born This Way. Born This Way de Lady Gaga. ¿Una diva? Una diva. Una diva. ¿Cuál dirías que es la diva por excelencia? De todo, tanto sea de cine, música, de la vida, de todo. Un icono, ¿a quién dirías? Es la Madonna. diva. Eso quería escuchar. ¿Una ciudad? Roma. ¿Un país? Italia. ¿Tu día favorito del año? Mi día favorito del año. La noche vieja. ¿Una virtud que tengas tú? ¿Una virtud? ¿Sabes lo que es? ¿Una virtud? ¿Una virtud es algo bueno de ti? ¿Qué crees que es? Una virtud. Soy una persona muy humilde. Humildad. ¿Qué admiras en los demás? ¿Qué admiras? admiro. O sea, ¿qué te gusta? ¿O qué virtud te Sí, gusta? cuando veo que una persona en la humildad. Humilde también. Sí. Admiras eso. ¿Un defecto que tengas tú? Hablo mucho. Bueno, pero eso no es malo, ¿no? Tampoco. Imagínate A que yo veces. tengo chicos que a lo mejor, bueno, como no voy a decir los nombres tampoco, pero hay algunos chicos que me ha costado sacar las palabras. Que para una entrevista, por ejemplo, pues sería un poco aburrido, ¿no? Claro, entonces pues está bien que hables porque eso viene bien. ¿Qué detestas en alguien? La doble cara. La doble cara. La cosa que odio. La falsedad, ¿no? Sí. Vale, ¿y un vicio que tengas? Fumo como un turco, como se dice. Bueno, otra cosa que es que te pregunté antes que querías beber, pero al final no te ofrecí la cerveza que te iba a dar. Aquí estamos. Pero me pasa esto siempre. Como la tengo detrás todo, voy a tener que poner aquí la barra aquí. Para así cortarme un poquito. Salud, guapo. Salud. Ha sido un placer estar contigo hoy. Igualmente, ¿te ha gustado? ¿Está cómodo? Muy a gusto. Gracias de haberme invitado aquí en tu casa, en tu jacuzzi. Ha sido de verdad una buena experiencia y creo que nos vamos a ver de nuevo. Muy bien. Salud. Mira, un beso. Y Ha sido un placer. hasta luego. Hasta la Chao, próxima. chicos.